Como você quer e como o povo sonha. Muito obrigado, companheiro Nugo. Obrigado aos companheiros do Paraguai e aos companheiros do Brasil. En el reclamo de un precio justo por la energía que se cede a Brasil y que supondrá, a partir del próximo año, un crecimiento del 200% de la compensación que Paraguay recibe por ceder su energía. Esto significa un total de 360 millones de dólares que este gobierno se compromete a destinar en el desarrollo productivo y especialmente en la atención a las graves necesidades sociales de nuestro pueblo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Así veíamos un video hecho el año pasado para recordar lo que en ese momento eran 10 años del acuerdo Lugo-Lula, el 25 de julio del 2009. Ayer festejamos 11 años de ese acuerdo, así que va a ser uno de los temas centrales que vamos a hablar en el programa de hoy, así como de muchas otras cosas que han pasado en la semana en el campo energético, también recordando fechas muy importantes, entre ellas el cumpleaños de nuestro co-conductor, que es el ingeniero Ricardo Canessa. Aprovecho también para felicitarle por el cumpleaños de ayer de él y saludarle. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Realmente una gran emoción recordar aquel acontecimiento. Hoy hace 11 años, ¿no es cierto? Hace 11 años, el 25 de julio del 2009, que, claro, coincidió con mi cumpleaños, hay que decir, ese fue el mejor regalo de cumpleaños que tuve hace 11 años, y un paso histórico, hay que decir. Yo he visto ahora en las redes, Mercedes, estaban diciendo a alguien, bueno, los gobiernos progresistas, porque este fue un logro del gobierno progresista de Fernando Lugo, del gobierno progresista de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no es cierto? Consiguieron, pero no solamente 240 millones de dólares más, no solamente, sino una línea de 500 kilovoltios gratis, subestación de margen derecha, la posibilidad de vender al Brasil, al mercado brasileño, a la brevedad posible, a terceros países, Nambreno, una cantidad de logros impresionantes, sino que, y la gente pone, bueno, y los gobiernos conservadores, Bolsonaro, Abdo Benítez, lo que consiguieron es que el Paraguay pague más por la energía, que se tire el agua por el vertedero de Itaipú, o sea, todo desastre para el Paraguay, o sea, desastre, mayores costos, mayor carga sobre el usuario, actos de entrega. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos conservadores? Eso, actos de entrega, y si Bolsonaro fuera amigo de Abdo Benítez, y bueno, alguna cosita debería darle, pero no, cada vez le quita más, y Abdo Benítez, en lugar de pedirle alguna cosita siquiera a Bolsonaro, cada vez le entrega más a Bolsonaro. Esa es y yo creo que es muy importante como preámbulo un poco para tratar este tema, que como decís, es uno de los temas importantes. También hay otro tema, que es que la comisión creo que comentamos, la Comisión de Infraestructura y Energía del Parla Sur aprobó por unanimidad, con presencia de parlamentarios brasileños y argentinos, una propuesta que ya habíamos presentado de la integración eléctrica regional sin discriminación al Paraguay, que el Estado paraguayo pueda vender libremente nuestro excedente hidroeléctrico. Esa es otra noticia importante. Eso fue el jueves en reunión del Parla Sur, donde conseguimos no solo los votos paraguayos, los votos de Brasil, de Argentina. Y Abdo Benítez, ¿qué consigue? Pero ni el portero de Itamaraty no le apoya, ni el portero, ni nosotros conseguimos parlamentarios brasileños, argentinos que apoyan a la postura paraguaya de soberanía hidroeléctrica, y él, ni siquiera el portero de Itamaraty o de Brasilia le concede un cafecillo, ¿no? Nada, cero. Entonces, esa un poco, y creo que tenemos que ver un poco ese contraste, ¿no? Entre los gobiernos progresistas que defienden la soberanía y que son solidarios, y los gobiernos de extrema derecha y que buscan concentrar riqueza. También está la noticia, Mercedes, de las empresas offshore que abrió la esposa
la esposa de Aldo Benítez en Panamá y en Miami, que son empresas para evadir impuestos, evadir impuestos. ¿Y por qué quiere evadir impuestos? El presidente de la República, la esposa del presidente de la República, de hecho, si están en sociedad conyugal no pueden dividir los bienes, entonces es el mismo presidente de la República, está buscando evadir impuestos abiertamente. Grave. En fin, yo creo que tenemos entonces demasiados temas que vamos a ir compartiendo con la audiencia el día de hoy. Así es, Ricardo, temazos realmente que además es inolvidable, hace 11 años, inolvidable ese regalo de cumpleaños, como decís, que recibiste, que fue el acuerdo del 25 de julio del 2009, y que cada día nos damos cuenta que es más importante. Bueno, a continuación quiero presentar a nuestra panelista, ella es comunicadora, Viviana Valdés. Buenas noches, Vivi. Buenas noches, Mercedes, buenas noches, Ricardo, y feliz cumpleaños. Cada día está más joven Ricardo Canese, con ese espíritu combativo, súper bien. Ojalá también cuando yo cumpla los 25 años que él cumplió, tenga ese espíritu realmente. Bueno, y un saludo para toda la audiencia. Hoy también recordamos la muerte de una mujer política muy importante que es Eva Perón, una mujer sin duda que transgredió los tiempos, ¿verdad? Adelantada, que abrió camino para todas las mujeres de Latinoamérica. Entonces, un saludo a todos los compañeros y compañeras de Argentina en este día. Y bueno, también un saludo al Partido Progresista de Chile. Ellos cumplen hoy 9 años, así que les acerco también un saludo fraterno y latinoamericano. Y bueno, vamos a tener un programa imperdible, sin duda, como todos los domingos, así que le pido a la audiencia que se quede prendida y que nos escriba sus comentarios. Te paso la palabra, Mercedes. Muchísimas gracias, Vivi. Un saludo al Partido Progresista de Chile también, en esa construcción de la patria grande que fue y es un sueño que tenemos y que cada vez es más cercano, porque realmente nos damos cuenta con la pandemia del coronavirus que no hay otra que estar unidos para protegernos, para cuidarnos, unidos para también negociar mejor, para que nuestros países puedan conseguir también eso que decimos, un intercambio económico más justo. En ese campo también estaban las reivindicaciones, y están las reivindicaciones de Paraguay sobre algo que es tan importante como la energía eléctrica, porque somos el primer exportador de energía eléctrica de toda América Latina y el Caribe, somos el tercero en el mundo, y es tan importante que podamos entonces contar con un intercambio justo. Le paso el micrófono a Ricardo Canese para que nos cuente un poco más, porque el domingo pasado ya estuvimos hablando sobre este acuerdo del 25 de julio, que nos cuente un poco más sobre eso. Adelante, Ricardo. Ricardo, tu... Sí, ahí sí. Micrófono, Ahí sí, está. ahí. Ahí se me escucha, perdón, si me olvidé de habilitar el micrófono. Bueno, estaba diciendo que, bueno, vamos a retomar lo dicho el domingo pasado, pero agregando elementos nuevos. Recordando brevemente, ¿qué es para avanzar en un acuerdo y cuáles fueron los secretos un poco? Es uno, decíamos, la convicción, la voluntad política que tuvimos con el presidente Fernando Lugo. Eso es básico. Si no hay voluntad política, si no hay convicción, nada. O sea, es como un equipo de fútbol que quiere salir a la cancha y dice, no, yo voy a un empate, nomás voy a perder. Y bueno, pues entonces hay que salir con la convicción justamente de ganar el partido, de, ojo, ganar y ganar, porque yo creo que también la propuesta que le hemos presentado a Brasil y en la que avanzamos, ganó nuestro país, pero en una propuesta de ganar y ganar, porque en la integración eléctrica ganamos todos, ¿no es cierto? Y justamente no habrían esos desperdicios de energía como ha ocurrido ahora nomás en el mes de mayo, una cosa que habíamos dicho ya, en el mes de mayo se estuvo tirando y aparentemente hay planes de seguir tirando nuestra energía por el vertedero, al mismo tiempo que se están quemando hidrocarburos ahí nomás en la Argentina. O sea,
Eso demuestra una incapacidad absoluta del gobierno de Abdo Benítez de ejercer la soberanía. La soberanía se ejerce, no se pregunta, se ejerce. Agarrar el teléfono y decirle, che, Alberto Fernández, ¿por qué no te enviamos nuestra energía hidroeléctrica y vos dejás de quemar petróleo y nos repartimos las ganancias? Elementales. O sea, ¿por qué no alza el teléfono? No, él no alza, porque él está a las órdenes de Bolsonaro, a las órdenes de las empresas eléctricas monopólicas de Brasil y Argentina, que son las que ganan millones y millones de dólares con nuestra energía, nuestra energía. Entonces, él no tiene convicción, no tiene la convicción ni siquiera de alzar el teléfono. Cuando sí tuvo alguna convicción, ustedes se acuerdan, es para plantear un endeudamiento, un mayor endeudamiento. Ahí sí, su hermano, que es el verdadero jefe de gobierno, Benigno López, inmediatamente habló con el gobierno brasileño para endeudarle a Itaipú 10.000, 20.000 millones de dólares. ¿No es cierto? Eso, ahí sí tuvo voluntad política y bueno, seguramente no llegaron de acuerdo de cómo robar eso, por eso no endeudaron a Itaipú, pero para eso sí tienen voluntad política. ¿No es cierto? Lo mismo para la acta secreta, y manejaron todo en forma secreta y entregaron la soberanía. Tenemos hoy lo mismo que para la carta convenio, pues el acta secreta el 24 de mayo del 2019 se anuló, pero ellos reprisaron, como decimos, un acta secreta 2.0 el 13 de diciembre del 2019, hace unos 8 meses, ¿no es cierto?, donde le comprometen a la ANDE a contratar muchísimo más potencia de la necesaria. Ya en ese momento era muchísimo más potencia antes de la pandemia. Con la pandemia, como lo que cayó la demanda eléctrica, es todavía mucho más. O sea, ¿y quién va a pagar eso? Y el usuario, ¿no es cierto? Porque la ANDE finalmente tiene que pasar al usuario, o si no al Estado, vamos a endeudar al Estado, ya que nos estamos endeudando mucho. O sea, esos actos irresponsables de entrega a la soberanía que hace Abdo Benítez, para eso sí tiene la voluntad política, ¿no es cierto? El 13 de diciembre no ha consultado a nadie, directamente presentó la carta convenio favorable a Electrobras, favorable a las grandes empresas brasileñas, a los grandes intereses brasileños, al señor Bolsonaro, y le entregó nuestra soberanía el 13 de diciembre. Eso está entregado, ya está entregado. Pues eso está hasta el 2022. Ya es una hipoteca que está pesando sobre nosotros. Lo mismo, para tirar el agua por el vertedero, y yo estuve en la sesión de este viernes, de anteayer, ¿no es cierto?, de la Comisión de Hidroeléctrica del Senado, y dije, pero estos bestias del Consejo de Administración, ¿por qué autorizaron tirar la energía paraguaya de Itaipú por el vertedero? Ninguno de los miembros del Consejo dijo, no, yo la verdad que no. Ellos autorizaron por orden de Abdo Benítez, ¿se entiende? Tiraron millones de dólares. Para eso sí, Abdo Benítez tiene voluntad política para tirar nuestros millones de dólares, porque la energía, el agua que hay en el embalse de Itaipú son millones de dólares. Ha tirado por el vertedero, cuando que, como digo, eso perfectamente le podía haber dicho, levantando simplemente el teléfono, che, Alberto, llamándole, porque claro, al mismo tiempo que, claro, a lo mejor en Brasil ya no necesita más energía de Itaipú, nosotros ya tenemos lo que necesitamos, pero en la Argentina se está quemando hidrocarburos, ¿no es cierto? Y calculando simplemente a $40 el barril, como está ahora, está un poquitito más, ¿no es cierto? Y si es gasoil, está bastante más. El ahorro sería impresionante, de mucho más de $1 millón por día. O sea, estuvieron tirando a razón de $1 millón por día, algo que podía haber alimentado a cientos de miles de familias paraguayas. Sí, para tirar la alimentación, la comida que él restringe, que le manda a cuentagotas en estos programas de hambre, ¿no es cierto? Y etcétera, ¿no es cierto? Claro, para mandar la cuentagotas sí tiene voluntad política, para limitar, para que no pagar más de una miseria, sí tiene voluntad política. Para tirar millones de dólares de nuestra riqueza, nuestra energía, también tiene voluntad política. Para alzar el teléfono, y ahora ya ni hace falta alzar el teléfono es del viejazo, ¿no es cierto? Son los teléfonos tradicionales, tiene que apretar con un dedito nomás el teléfono de su celular, ¿no? Para mover ese dedito ya no tiene voluntad política, ¿no es cierto?
Y Alberto Fernández, ¿acaso le iba a decir que no? Si le iba a ahorrar no sé cuántos millones de dólares de quema de combustibles, ¿no es cierto? ¿Por qué no plantearle, che, Alberto, nosotros le enviamos energía hidroeléctrica y vos ese gasoil que vas a quemar, envíanos, aunque sea la mitad? Entonces ellos ganaban la mitad, nosotros ganábamos la mitad, negocio redondo. No, perdimos todo. Entonces decía que en materia de negociación, ¿y por qué avanzamos el 25 de julio del 2009? Porque tuvimos voluntad política para avanzar. Y eso es lo fundamental que no tiene Abdo Benítez. O sea, él tiene voluntad política para entregar y con todos estos ejemplos que di, de tirar el agua por el vertedero, de el acta secreta del 24 de mayo, la carta convenio del 13 de diciembre, su interés es entregar la soberanía, y también abrir eso, sí, para abrir empresas offshore en Panamá, en Miami. Ahí sí tiene voluntad política, le dedica tiempo, recursos, supongo que tendrá algún costo. Su esposa paga y él, como está en sociedad con su esposa, y bueno, están gastando dinero para evadir impuestos. Para evadir impuestos sí tiene, porque esas empresas son para evadir impuestos, digámoslo claramente. No es que uno abre una cuenta o una empresa en Panamá o en Miami para hacer caridad. No, no, no. Es para evadir impuestos. Y para otras cosas peores incluso. Entonces, el segundo factor que nos va a permitir avanzar en materia de soberanía hidroeléctrica es la participación, que ya hemos visto. O sea, y en el 2009, 2008, 2009, justamente nosotros fuimos a todo el país, con todos los colegios, todas las universidades, círculos empresariales, políticos, ciudadanos de todo tipo, sin ninguna discriminación, y fuimos allí a explicar la postura. Recibimos apoyo a esos 6 puntos que planteamos: soberanía hidroeléctrica, 1, precio justo, 2, deuda ilegítima fuera, 3, cogestión plena, 4, transparencia, 5, y terminación de los faltantes, 6. O sea, todo eso. Y avanzamos en esos 6 puntos porque tuvimos el respaldo de la ciudadanía. Entonces, así hay que ver un poco la revisión del anexo C. Creo que el 25 de julio del 2009 fue un gran éxito de la ciudadanía, porque finalmente cuando nosotros íbamos a los colegios, y bueno, allí estaban los estudiantes. Cuando íbamos a las universidades, allí estaban los universitarios. Cuando íbamos a un partido político, ahí estaban los dirigentes políticos. Había mucho interés, había mucha participación. Hubo movilizaciones, hubo manifestaciones. El puente de la amistad entre Paraguay y Brasil se cerró varias veces con organizaciones sociales de ambos lados. Se trabajó con las organizaciones sociales del Brasil. Se consiguió esa solidaridad, que es importante porque solo no vamos a conseguir que el Brasil esté de acuerdo. Necesitamos la solidaridad, la comprensión del otro lado, comenzando con las organizaciones sociales, pero fuimos inclusive hasta la FIESPI con Fernando Lugo, fuimos a la Federación de la Industria del Estado de San Pablo, que eran los más reacios, pero fuimos ahí a hablar, a explicar, ¿no es cierto? O sea, hablamos absolutamente con todos. Después yo como parlamentario en Mercosur, otra de las cuestiones también es esa, o sea, conseguimos la aprobación del acuerdo el 25 de julio de 2009. Lula estaba de acuerdo, Lugo estaba de acuerdo. Acá en nuestro país, en 48 horas, en 2 o 3 días, se aprobó por unanimidad, ¿no es cierto? Lo cual se demuestra que fue una causa nacional. Ese acuerdo Lula-Lugo fue inmediatamente ratificado, pero en el Brasil no. En Brasil, claro, ya Lula no tenía mayoría, no tenía mayoría. Los sectores más bien conservadores tenían mayoría y él tenía que negociar en cada circunstancia, y era difícil. Y no conseguía. Hasta el 2011, hasta abril del 2011, no conseguía hacer aprobar este acuerdo Lula-Lugo en el Congreso. Y ahí fuimos como Parlasur. Yo llevé, tengo que decirlo, fuimos una delegación donde había colorados, liberales, había oviedistas de Patria Querida, y fuimos todos como una causa nacional, ¿no es cierto?, a hablarle a nuestros colegas brasileños. El hecho que estábamos en el Parlasur, de que les conocíamos, teníamos un trato casi familiar, facilitó mucho. Y comenzamos a hablar con quienes, con los sectores de más de derecha del Brasil, del Congreso, los que estaban más opuestos. Le dijimos: mira, acá todo el Paraguay está pendiente, ¿de acuerdo? Y queremos que ustedes nos apoyen. Sí, no, nosotros estamos en contra, nos dijeron de entrada, estamos en contra. Bueno, pero por lo menos no se opongan tanto.
Claro, y ese trato familiar, el hecho de estar en un órgano multilateral con el Parlasur, obviamente era una presión para ellos. Entonces, por ejemplo, estos sectores de derecha se comprometieron a hacer una oposición no tan fuerte, ¿no es cierto? No tan fuerte. Y eso ayudó finalmente esa gestión que hicimos como parlamentarios del Mercosur en Brasilia, que nos fuimos expresamente para esto, ayudó efectivamente a que finalmente el Congreso brasileño aprobara. Hay que destacar el rol de Gleisi Hoffmann, que era en ese momento parlamentaria, senadora. Hoy es presidenta del Partido de los Trabajadores, una gran figura, y que hemos estado en un seminario, vos Mercedes y Vivi también se van a acordar, estuvimos en un seminario el 22 de junio, hace un mes aproximadamente, y donde participó la compañera Gleisi Hoffmann, justamente porque queremos sentar bases para la revisión del anexo C, una revisión favorable. ¿Y cuáles son los ejes entonces en los que tenemos que trabajar? Y los mismos, tiene que haber convicción, tiene que haber participación y por supuesto tiene que haber un tercer elemento, tiene que haber ideas claras, ¿qué vamos a pedir? O sea, yo primero diría, como el gobierno de Abdo Benítez no tiene convicción, quiere negociar siempre en secreto, o sea, no cumple estas dos primeras condiciones, no tenemos que dejarle a Abdo Benítez que negocie con Bolsonaro. Eso tiene que ser tiene que ser una consigna para todos los paraguayos, que todos los paraguayos le digamos, Abdo Benítez, usted no puede negociar, Bolsonaro, usted no puede negociar, porque además el anexo C dice que la revisión tiene que ser después de cumplido el plazo de 50 años, no antes, después de, y eso es el 14 de agosto, después de, porque se cumple el plazo el 13 de agosto del 2023, los 50 años, o sea, el 14 de agosto, usted, Abdo Benítez tendría un día para negociar y acordar, ¿no? El 14 de agosto, lo cual es imposible, sabemos que es absolutamente imposible, así que tenemos que evitar, lo primero que yo le diría a la ciudadanía, evitar que este señor Abdo Benítez, que está entregando la soberanía, negocie absolutamente nada con Bolsonaro, que aparte nos quiere aplastar, ya lo hemos visto, él quiere aplastarnos, bueno, entonces decirle no a este heredero de Pedro II, este monarca esclavista que practicó el genocidio con nuestro país, bueno, no a los genocidas, no a los esclavistas, no a los colonizadores tipo Bolsonaro y Pedro II. Entonces, y lo tercero, entonces, decía, bueno, tenemos que tener las propuestas, pero eso quizás podemos hablar, Mercedes, de cuáles tienen que ser nuestras propuestas, que yo básicamente diría, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, tenemos que ejercer la soberanía, ejercer. O sea, si hay voluntad política, si hacemos participativamente con la gente y ejercemos, nosotros somos soberanos. ¿Por qué le tenemos que pedir permiso a nadie? Nosotros somos soberanos en la mitad de nuestra energía, así que dispongamos de la mitad de nuestra energía. Pero eso yo querría hablar en todo caso un poquitito más, con más tiempo después, Mercedes. Hasta ahí llegaría entonces. Sí, bueno, muchas gracias, Ricardo. Yo creo que hay tanto que hablar sobre energía y así llevamos ya más de un año con este programa que justamente surgió a raíz del acta secreta. También es otro tema de esta semana porque el 24 de julio se cumplió el primer aniversario en que se dio a conocer el acta secreta. De hecho, tomó un estado público mayor el día en que estábamos nosotros en la sala bicameral del Congreso Nacional festejando los 10 años del acuerdo Lugo-Lula, y de ahí vimos como un grupo de jóvenes, más tarde ya nosotros ya estábamos en nuestras casas, qué sé yo, vimos que un grupo de jóvenes se fue frente al Amburu Villaroga, era un día frío de lluvia, para protestar en contra de esa acta secreta. Realmente fue una ofensa, ¿verdad? Fue como decir, a nosotros no nos importa ni un poco lo que pasó, lo que Paraguay consiguió con tanto esfuerzo, porque fue toda una lucha histórica, que me gustaría también que cuentes un poco cómo fue cuando vos eras estudiante, tanto el acta de Foz de Iguazú, que a lo mejor eras muy jovencito, pero cómo fue después para lo del tratado, cómo fue lo del ciclaje, algunas cosas que son antecedentes y que explican todo el esfuerzo acumulado de tantos años para llegar finalmente a este acuerdo del 25 de julio y para que también en el 2023 tengamos un mejor resultado. Pero recordando un poco esa fecha del 25 de julio del año pasado, en que los jóvenes fueron frente a Muro Villaroa, realmente creo que fue muy importante
el gesto de los jóvenes porque la verdad de las cosas es que ayudó a que la ciudadanía tome conciencia de lo grave que era esa acta secreta. En ese contexto, vamos a escucharle un poco a Vivi Valdés, que seguramente nos va a poder comentar sobre eso, porque si no me equivoco, ella estuvo ahí con los jóvenes, a recordar también los nombres de los jóvenes que fueron presos, porque la policía eran tan pocos y hacía tanto frío y realmente no sé, llovía, ¿verdad? No era ningún peligro, pero la policía les llevó presos y encima les llevó a un lugar así súper emblemático por lo malo, ¿verdad? Que era el departamento de investigaciones, ¿verdad? Donde funcionaba el departamento de investigaciones, que sigue llamándose, creo, investigaciones de la policía o algo así. Bueno, antes de pasarle a Vivi el micrófono, quería también recordarle a la gente que pueden escribirnos sus preguntas, sus comentarios. Hay ya muchos comentarios, me parece. Hoy estoy un poco lejos de la computadora porque estaba con problemas de señal, entonces le voy a pedir a Vivi que nos ayude con leer los mensajitos que siempre son muy importantes para nosotros y después que nos comente un poco lo que pasó aquel 25 de julio del año pasado. Adelante, Vivi. Bueno, Merce, entonces voy a leerles hoy a nuestros comentaristas, a este público tan activo que nosotros tenemos. Bueno, Tulio Ross dice, hola, como siempre, prendido a tiempo. Tulio, un gran abrazo. Graciela Congo, buenas noches. Erna Sánchez también nos dice buenas noches. Oscar Andersen, saludos y buenas noches. Beto Fleitas, hola. Erna dice, qué bien, feliz cumple, señor Ricardo. Silvestre Casal Molina, muchas gracias, señor presidente Lugo. Pero ¿dónde está la plata del pueblo? Mi pregunta, buena pregunta, Silvestre. Seguro que el señor Ricardo nos va a explicar muy bien. Javier Rodríguez Prato dice saludos desde Uruguay, país hermano. Saludos entonces a todos los compañeros que nos ven desde la República del Uruguay. Máximo Ayala nos manda aplausitos. Ana María Mendoza Maldonado dice saludos a todos. Luego tenemos a Máxima Villalba, muchas fuerzas para ese equipo. Fausto Jiménez dice, feliz cumpleaños, ingeniero Ricardo Canese, siempre luchando por la soberanía energética del Paraguay, saludos. Tulio Ross nos dice, hasta Iglesias de España está planteando un Estado plurinacional. ¿Por qué no podríamos actuar para lograr que América lo sea? Hay avances, Bolivia tiene un Estado plurinacional, ojalá que no arruinen. Tulio dice también, feliz cumple ingeniero. Erna Sánchez nos manda saludos. Ana María Garrido dice, Trigidio González Candia y Ana María Garrido le desean un feliz cumpleaños al ingeniero Canese. Nicolás López dice, gran Ricardo y feliz cumple. María Luján Paredes, excelente programa, gracias por enseñarnos. Alfredo Cáceres González dice, excelente ingeniero Canese. Gloria Estrago Bieber dice, excelente Ricky. Carlos Pereira Parra, buenas noches ingeniero, ingeniera Canese y feliz cumpleaños. Javier Lil Rodríguez Prato dice, apoyo su iniciativa, ojalá se concrete. Yo hasta el día de hoy estoy esperando un arrepentimiento por semejante genocidio a nuestros hermanos paraguayos. Y anexa un link que es sobre declarar genocidio a lo de la Triple Alianza que había presentado Ricardo, creo. Lo dice Graciela Congo, felicitaciones don Ricardo, que los cumpla feliz. Julio Benítez, abrazos desde Ciudad del Este. La del 2020 fue la primera vez que se flexibilizó el embalse de Itaipú sin turbinar y fue a pedido de Paraguay. Marta Acosta, más fuerte, no se escucha bien, bueno, vamos a hablar más fuerte. Lee Fabiola Cáceres, hola Ricardo, ¿qué tal desde Ciudad del Este? Roberto Mesa Cubilla, buenas noches. Debemos festejar siempre los importantes logros para el país, abrazos. Tulio Ross dice, felicidades también a los universitarios por conseguir una victoria genial. Carolina Barrios, Añuá Paraguarí Huidé, saludos a Paraguarí. Fausto Jiménez, según tu explicación, ingeniero Canese, tenemos consejeros de las entidades binacionales que no defienden los intereses del Paraguay, lamentable. ¿Hasta cuándo los legionarios traidores? Basta. Beto Fleitas, muy bien. Ricardo Canese. Carlos Pereira Parra, el acuerdo Lugo-Lula fue el único acuerdo binacional que benefició al Paraguay. Los demás acuerdos, Cartes Macri y Abdo Bolsonaro solo perjudicaron grandemente al Paraguay. Gracias, ingeniero Canese, por ser el principal negociador del acuerdo Lugo-Lula. Usted, ingeniero Canese,
debería ser el principal negociador de la revisión del anexo. Julio César González Duarte, buenas noches, feliz cumple Ricardo. Mi pregunta, ¿cuánto cobraríamos si cobramos un precio justo con las 2 hidroeléctricas? Luego dice Máximo Ayala, abogado, gracias a ustedes por sus luchas, por nuestro país, por la soberanía de Itaipú, algún día el Paraguay todo agradecerá. Tulio dice, creo que ese día fue que Paulo Cosetti cayó preso, así es, Pauli fue uno de los caídos. Alfredo Cáceres dice, fuerzas compañeras, compañero, Itaipú y Yacyretá no se endeudan, se defienden. Roberto Mesa, felicidades amigo Canese. Norma Pereira, felicidades ingeniero Canese, gracias por instruirnos con respecto a Itaipú. Está full las felicitaciones al ingeniero por su cumpleaños. Estela Mari Vázquez dice, hola, feliz cumple al ingeniero Canese. Henry Medín Ricardo, ¿cómo ejercer nuestra soberanía si las 7 décadas de gobierno colorrata la han rifado, como legionarios y mercenarios que son? Erna Sánchez, ojalá que pudiéramos pagar un precio justo la energía eléctrica porque realmente es muy caro para un país donde no hay ni fuentes de trabajo. José Alcides Guerrero, hoy recordamos 68 aniversario del paso a la inmortalidad de Evita, quien decía que en cada necesidad de la gente hay un derecho. Por eso extiendo mis felicitaciones a los estudiantes por lograr el derecho al arancelamiento cero en la Universidad Nacional. Por tanto, exigimos el ingreso irrestricto y permanencia a todos los estudiantes. Saludos todos, todas. Anike Ñanecanguti Lomita, Jorge Osvaldo Villalba, feliz cumple, ingeniero Canese. Nelson González, buenas noches, saludos desde Maracayú, Puerto Indio. Adelante el programa. Bueno, Mercedes, nos siguen escribiendo. Yo creo que vamos a dejar, nos quedamos hasta Nelson González. Después vamos a hacer otra ronda de saludos, me estoy quedando sin salida. Ricardo, la verdad que tenés acá mucho afecto y mucho cariño de parte del público que no para de escribir para saludarte. Entonces voy a contar un poco lo que decía Mercedes. El año pasado, así es, cuando terminó el acto en el Congreso, toda la juventud habíamos ido frente a Muro Villaroga y cayeron 6 compañeros. En ese momento fue algo muy tonto. La policía se comportó de una manera muy autoritaria porque estaban los estudiantes, la juventud profesional, estaba todo el mundo frente a Muro Villaroga. Luego la policía dijo que nosotros queríamos irrumpir dentro de Muro Villaroga. Era una mentira, la gente se estaba comportando súper bien. Le empezó a apresar a algunos cuantos, luego la juventud se replegó hasta frente a la embajada yanqui y empezaba a manifestarse. Luego con una compañera, con Sara, y nos fuimos a buscarla a la gente dentro de la comisaría, nos amenazaron de que nos iban a meter también en la cárcel, y bueno, después tuvimos que ver otras formas, ¿verdad? No recuerdo realmente los nombres de todos, ahora voy a buscar, pero sí estaba Diego Pusineri, estaba Fabricio, estaba Paulo, y otros 3 compañeros más que cayeron. Luego fueron trasladados hasta la comisaría que queda sobre Azara, casi Tacuarí, y ahí, bueno, la gente se fue a manifestarse para que se les suelte, y bueno, por suerte logramos que sean liberados los compañeros porque era una aberración, no tenía ningún sentido el actuar de la policía. Bueno, Mercedes, te cedo otra vez la palabra y bueno, que la gente nos siga escribiendo, que después hacemos otra ronda. Gracias, sí, fue una noche realmente memorable. Creo que casi nadie durmió porque nos fuimos ahí a solidarizarnos con los jóvenes y se fueron también todos los medios de prensa. Creo que eso ayudó muchísimo que tome estado público el acta secreta. Y muy claro lo que dijeron los jóvenes y hoy vemos que es una realidad. Nos apresan a nosotros y no a los que hicieron esa acta secreta. Hasta ahora no hay ninguna respuesta de la Fiscalía, inclusive como campaña Itaipú 2023, causa nacional, presentamos ya en mayo, el 24 de mayo, que fue el aniversario del acta secreta, una nota pidiendo que nos pongan al tanto de cómo estaban las investigaciones. No tuvimos ni un retorno de la Fiscalía, nada, no pasa nada. Nos había dicho también en un programa al que le invitamos al ingeniero Pedro Ferreira, que era presidente de la ANDI, fue uno de los que dio a conocer el acta secreta con su gerente técnico, ¿cómo se llama? Fabián Cáceres, que tampoco la Fiscalía le había convocado. O sea que realmente ninguna intención
de que estén presos aquellos, ni nada, ni procesados, ni nada, aquellas personas que iban a robarle, pero cientos de millones de dólares al Estado paraguayo, al pueblo paraguayo. En cambio, esos jóvenes que se fueron a manifestar en contra de esa entrega de la soberanía, bueno, terminaron un poco en el calabozo, un poco golpeados, pero por suerte con la presión ciudadana también se logró liberarles al poco tiempo. Y así también Ricardo Canese era un joven estudiante cuando fue todavía de colegio, cuando fue el incidente, el acta de los saltos del Guairá, del puerto Renato. Nos puede contar un poco qué terminó con el acta después de Guazú y después ya recién recibido, entiendo, cuando se firmó el Tratado de Itaipú, después sucedió lo del ciclaje. Contanos un poco de esa historia también, que es un antecedente demasiado importante para entender todo el esfuerzo que significó el acuerdo del 25 de julio que estábamos celebrando. Y después también creo que tenemos que hablar un poco más de Eva Perón y de otros efemérides muy importantes en esta fecha. Bueno, le paso el micrófono a Ricardo. Bueno, gracias, Mercedes. Sí, justamente yo creo que esa es la otra cuestión. Fue la larga lucha del pueblo paraguayo, ¿no es cierto?, antes del 25 de julio de 2009, la que explica por qué pudimos avanzar. O sea, no es que ahí Lugo le llamó a Lula y se firmó y ya estuvo. No, fue una larga lucha, ¿no es cierto?, y que para comenzar desde el inicio, como bien señalás, la primera lucha fue el salto del Guairá, ¿no? Porque hay que decir de que el Brasil pretendía apropiarse del salto del Guairá. Bueno, ¿y por qué el salto del Guairá es importante? Porque en materia de energía hidroeléctrica, ¿no es cierto?, la energía hidroeléctrica se genera por dos factores. Por el caudal, el río Paraná es muy caudaloso, trae mucha agua en metros cúbicos por segundo, y en segundo lugar por la diferencia de altura. Por eso en el río Paraguay no hay central hidroeléctrica, porque no hay diferencia de altura. O sea, es caudaloso, pero no hay diferencia de altura. En cambio, el Salto del Guairá, ahí está el origen de Itaipú, ¿no es cierto? El Salto del Guairá, que era un salto, una de las 7 maravillas del mundo, podemos decir, o una gran maravilla del mundo, bueno, que quedó totalmente inundado. Fue un gran sacrificio de nuestro país para generar energía hidroeléctrica. Hay que decir, hemos perdido una belleza natural incalculable. Bueno, el Salto del Guairá es el que posibilita Itaipú. Bueno, y el Brasil pretendía apropiarse del Salto del Guairá. No solamente pretendía, sino que ocupó militarmente en 1965, a partir de ese año, ocupó militarmente la zona cercana al Salto del Guairá en territorio paraguayo, hay que decir, ocupando territorio paraguayo, el sitio que ellos le llamaron Puerto Renato, que se llama Puerto Renato. Entonces esa zona fue ocupada por las Fuerzas Armadas brasileñas. Y claro, la ciudadanía, hay que decir, siempre por eso la participación, y yo insisto, la participación ciudadana es el eje fundamental. La ciudadanía salió a las calles, sobre todo los estudiantes. Yo estaba todavía en el colegio, no tuve, y hay que ser claro, no hay que atribuirse méritos de otros, fueron más bien otros estudiantes que estaban en la dirigencia, en organizaciones más importantes. En ese momento yo estaba todavía recién a mitad de la secundaria, o sea, no tenía un rol muy activo. Sí tuve después, al discutirse el Tratado de Itaipú, ahí sí, pero en el caso del Salto del Guairá, en 1965, 66, ¿no es cierto? Allí la gran protagonista fue la juventud paraguaya. Fueron los estudiantes, los estudiantes tanto secundarios, universitarios, que salieron a la calle, fueron garroteados, así como ocurrió el 25 de julio del año pasado, ¿no es cierto? Fueron garroteados por la dictadura y en dictadura mucho peor, pero digamos la presión ciudadana era tan grande que finalmente el dictador Stroessner, y había inclusive descontento en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas era finalmente el sustento final de la dictadura. Entonces finalmente el dictador, para no perder el cargo, porque corría en riesgo de que lo destituyan,
entonces exigió que la soberanía hidroeléctrica sea reconocida, y ese es el acta de Foz de Iguazú, ¿no es cierto? Que es un mérito de la ciudadanía, no del dictador que se le embretó, se le colocó en un brete y bueno, tuvo que, digamos, exigirle al Brasil, y salió entonces el acta de Foz de Iguazú que reconoce plenamente la soberanía hidroeléctrica paraguaya, dice desde e inclusive el Salto del Guairá hasta la desembocadura del río Iguazú, ¿no es cierto? Hasta la triple frontera. Entonces, todo ese tramo, ese potencial hidroeléctrico. Ahora, el potencial hidroeléctrico, bueno, había todavía Itaipú, ese potencial hidroeléctrico y esa energía hidroeléctrica que se generaría le corresponde, primero que dice, en parte igual le corresponderá a Brasil y al Paraguay, o sea que ya se decía que la soberanía era nuestra en una mitad, ¿no es cierto? Que el Brasil tenía derecho a un derecho preferente de adquirir a justo precio. Y el derecho preferente, y eso es muy importante, implica que el Paraguay puede vender a terceros países. O sea, cuando uno utiliza la palabra preferente, eso en el derecho comercial de una sociedad, el derecho preferente es el derecho que tiene un socio de una sociedad anónima o cualquier sociedad comercial de igualar la mejor oferta, que es finalmente lo que uno quiere, o sea, tener la mejor oferta. Entonces, Paraguay podía conseguir la mejor oferta de terceros y el Brasil lo único que podía hacer es igualar la mejor oferta. Eso dice el acta de Foz. Entonces, igualar la mejor oferta, y con lo cual nosotros nos asegurábamos el mejor precio que nos pagaba, ya sea Argentina, Chile, quien sea, o Brasil. A nosotros finalmente no nos importa quién nos paga, con tal de que nos pague el mejor precio, el precio de mercado. Entonces, eso está muy claro en el acta de Foz de Iguazú, que reconoce entonces nuestra soberanía de vender a quien querramos nuestra energía, de obtener el mejor precio. Inclusive el acta de Foz de Iguazú aclara de que el Brasil tiene la obligación de pagar un justo precio. Utiliza la palabra justo precio. Inclusive el justo precio, si nosotros hablamos, y ustedes pueden entrar en Google y todo eso para ver comercio justo, o sea, la palabra justo, utilizada en términos de comercio, implica el precio de mercado y más, ¿no? Y menos. Bueno, en el caso de Itaipú, después el tratado de Itaipú fue lo contrario, fue nada de precio de mercado y mucho menos justo precio. Entonces, pero bueno, quedemos todavía hasta el acta de Foz de Iguazú, que fue un gran avance. Y claro, como Brasil no podía desconocer tampoco el acta de Foz de Iguazú, fue incluida en el preámbulo. Entonces eso no da derechos también. Pero lo cierto es que el Tratado de Itaipú, que se firmó el 26 de abril de 1973, y ahí yo sí tuve ya protagonismo en cuanto a las propuestas y protestas, digamos, en ambas cosas, en propuestas y protestas. Claro, el Tratado de Itaipú se firmó entre cuatro paredes. O sea, el dictador no tuvo la presión de las calles, como había en el caso del Salto del Guairá. En el caso del acta de Foz de Iguazú había una presión en las calles, una participación ciudadana en contra del deseo del dictador, inclusive en contra de su deseo, pero estaba ahí la gente en las calles. En el caso del Tratado de Itaipú, el dictador consiguió que la gente no sepa qué es lo que él está haciendo, que pase desapercibido, e inclusive cuando dan las explicaciones de la firma del Tratado de Itaipú, dicen claramente que participaron 4 personas. 4 personas solamente sabían, así como esta acta secreta. En realidad, el acta secreta es un Tratado de Itaipú 2.0, o sea, es la réplica del secretismo del Tratado de Itaipú, ¿no? O sea, el Tratado de Itaipú, el dictador, para ser negociado, obviamente lo que le interesaba era el apoyo político de la dictadura militar brasileña, los negocios que podía hacer con la dictadura militar brasileña, no la soberanía. Entonces, aceptó un texto extremadamente inconveniente, poco favorable al país, donde, claro, le permite, y hay que decir, yo quiero usar palabras precisas, le permite interpretar al Brasil que nosotros no tenemos soberanía, le permite, pero no es esa precisamente la interpretación más razonable, y mucho menos la que nosotros tenemos que darle, ¿no?
porque el Tratado de Itaipú, claro, dice que el Brasil tiene derecho de adquisición, ya no utiliza la palabra derecho preferente, ya quitó la palabra preferente, en el Tratado de Itaipú se quita la palabra preferente, pero ese derecho de adquisición no dice tampoco que sea un derecho absoluto, que puedan pagarnos lo que quieran, ¿no es cierto? Dice un derecho de adquisición. Y como el acta es el detalle que no tuvieron en cuenta, como el acta de Foz de Iguazú está en el preámbulo del tratado, y en la interpretación de los tratados hay que considerar el preámbulo, entonces la interpretación que nosotros le hemos dado durante el gobierno de Fernando Lugo y la que corresponde que un gobierno patriota que defiende la soberanía le dé, es que efectivamente el Paraguay tiene plena soberanía sobre su 50%, como ahí sí el Tratado de Itaipú dice que al Paraguay le corresponde el 50%, pero además decimos de que el Brasil no tiene derecho a llevar el excedente de nuestra energía de cualquier forma. Tiene derecho a llevar, sí, pero a un precio justo y a igualando la mejor oferta que tengamos, ¿no es cierto? Porque eso dice el acta de Foz de Iguazú. Entonces, pero también es importante destacar que al momento que se supo el Tratado de Itaipú, bueno, vieron muchas críticas y movilización. Nosotros en ingeniería no solamente hicimos huelga, sino que perdimos todo un periodo de exámenes. O sea, no hubo exámenes. O sea, la facultad quedó paralizada durante todo el mes de noviembre y diciembre en protesta por la firma del Tratado de Itaipú. O sea, fue una medida extrema que realmente tiene su valor. Hay que reivindicar ese valor digamos, en fin, o sea, tomamos en ese sentido medidas muy fuertes para, claro, ya no pudimos revertir, pero hay que decir de que esa presión ciudadana, que lo hicimos como estudiante, y el movimiento estudiantil fue el que más se movilizó, pero también estuvo la prensa, había intelectuales, los partidos políticos de oposición, en fin, había una serie de otros sectores que también adoptaron la misma posición que adoptamos nosotros como estudiantes de ingeniería. En general, lo que era el movimiento independiente era independiente de partidos políticos, pues declara oposición a la dictadura y se llamaba por eso movimiento independiente, un movimiento de clara oposición a la dictadura, pero sí no éramos dependientes de partido político como eran los movimientos estudiantiles oficialistas, para diferenciarnos de los movimientos oficialistas o estronistas, ¿no es cierto? Bueno, hay que decir entonces que esas críticas, esa movilización inclusive, le obligó a la dictadura a rever varios de los puntos críticos del Tratado de Itaipú. Entre otros, el Tratado de Itaipú era un texto ambiguo, se podía interpretar. No es que dice también de que fuerzas brasileñas podían invadir el Paraguay, pero en el artículo 18 era un texto suficientemente ambiguo como para poder interpretar de que fuerzas militares o de seguridad brasileña, en caso de un problema grave en Itaipú, pudieran intervenir, invadir inclusive el territorio nacional. Eso entonces, a fin del año 73, se corrigió mediante una nota reversal. O sea, se lo obligó, porque las críticas respecto a ese punto fueron tan grandes, tan brutales, y el mismo dictador estaba, como digo, también con problemas internos. Los mismos sectores de la Fuerza Armada habían leído eso y estaban disconformes, entonces él se vio obligado a corregir, por ejemplo, ese punto. De manera que hoy no, hoy es claro, las fuerzas de seguridad, militares, policiales brasileñas pueden intervenir en el territorio brasileño. En el territorio paraguayo pueden intervenir solamente las fuerzas de seguridad paraguayas. Entonces queda salvaguardada la soberanía territorial, que fue un logro de todas esas movilizaciones. O sea, no es que esas movilizaciones no sirvieron para nada. Claro que sirvieron para revertir ese punto. También había un punto que se establecía que el Paraguay iba a recibir sus royalties en la moneda disponible de Itaipú. Bueno, ¿y cuál iba a ser la moneda disponible? Y en ese momento era el cruceiro, ¿no? Después vino el cruzado, después el real, o sea, se devaluó no sé cuántas veces y se iba a generar una mayor dependencia del Brasil. Entonces eso fue también duramente cuestionado
Y ese punto también, ese punto de la moneda disponible se corrigió a fin de año. A fin del 73, mediante una nota reversal, se establece que en el caso del pago de los royalties va a ser en el pago en dólares, no en la moneda brasileña. Entonces quedó, digamos, salvaguardado de que nuestro país va a recibir una moneda que tenga un poder adquisitivo real y no una moneda que se esté devaluando y que nos genera una dependencia con el Brasil. Todo eso se consiguió gracias a la presión. Por eso yo insisto, y fíjense que al inicio insistía, la participación es fundamental. Ahora que estamos a las puertas de la revisión del anexo C, esto que está haciendo Audo Benítez de cocinar entre cuatro paredes es criminal. Él tendría que estar exponiendo, yendo, el suministro acá, colegio, universidad, sindicato, fábrica. No, no hacen eso. A ellos les interesan los negociados, digámoslo claramente, les interesan los negociados, ¿no es cierto? En la medida que haya participación, entonces se puede avanzar en los derechos. Bueno, Mercedes, eso fue un poquitito, y Vivi fue la experiencia del acta de Foz de Iguazú, el tratado de Itaipú, que de luego había también, no entro ya en muchos otros detalles, había otros puntos críticos en algunos, en lo que no se avanzó y que es lo que tenemos que avanzar ahora en el 2023, es en el precio justo, o sea, en tener un precio de mercado. Y hubo también complicidad, hay que decir, hubo complicidad de los sucesivos gobiernos paraguayos posteriores al año 73, que nunca intentaron ejercer la soberanía. Claro, nosotros como gobierno, el gobierno de Fernando Lugo, buscamos ejercer la soberanía, buscando exportar energía a Chile, a Uruguay. No nos dejaron, pero intentamos, y de hecho vendimos mejor por lo menos la energía de Acaraí, pero sí hubo ese intento, mejoró mucho el precio de venta de nuestra energía de Acaraí, subió tremendamente con millones de dólares de beneficio para la ANDE, es un logro concreto de nuestro gobierno. Y también el ingeniero Pedro Ferreira, que decir, hizo el intento ahora, antes del acta secreta, bueno, y lo quitaron. Él intentó vender, que sea la ANDE la que venda, la que comercialice energía de Itaipú. Y allí vino José con Oscar, con Velázquez, con el vicepresidente y la empresa Leros y amiga de Bolsonaro a tratar de apropiarse de nuestra energía y hacer ellos el negocio, ¿no? De hecho, lo siguen haciendo, ¿no es cierto? Porque eso está bien, se anuló el acta secreta, pero y hay denuncias que se ha presentado en el Parla Sur, en el Senado, denuncias mismo de funcionarios paraguayos de Yacyretá que denuncian que nuestra energía de Itaipú y Yacyretá es intercambiada a la altura de Garaví para beneficios de empresas eléctricas transnacionales radicadas en Brasil o en Argentina. Y nos dejan de lado, le siguen dejando de lado a la ANDE, al país, al pueblo paraguayo. Entonces, esa es la gran tarea pendiente para en la revisión del anexo C de Itaipú del 2023, pero eso quizás podemos hablar un poco más adelante. Yo hasta allí llego porque creo que ya me extendí, como se dice, demasiado en el uso de la palabra. No, súper interesante porque es la parte de la historia que menos se conoce. Esto obviamente no se da en los colegios y debería darse para que entendamos lo importante también que es y cómo cuidar ese recurso natural estratégico que es el potencial hidroeléctrico que pertenece en un 50% a Paraguay en el caso del río Paraná. Y bueno, le invito a la gente que nos siga escribiendo, que siga enviando sus mensajitos, sus comentarios. También quería decir respecto a esta cuestión de lo que fue la lucha de los estudiantes, que vemos repetido eso luego en lo que fue el debate sobre el ciclaje. Vamos a pedirle a Ricardo que hable sobre eso después, pero quiero pasarle primero el micrófono a Vivi. Antes de eso, recordar también otra fecha muy importante. Estábamos hablando recién de que hoy se recuerda un aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Eva Perón realmente fue ese abrazo al pueblo en Argentina. Creo que si uno es argentino y tiene sensibilidad social, es muy difícil que no sea peronista, porque fue un gobierno con todas sus características, obviamente no estamos hablando de seres humanos, entonces tienen defectos, que estuvo muy cerca de las necesidades del pueblo, y Eva Perón fue así un poco la que le puso
esa cercanía aún mayor, porque Perón de por sí era una persona que creía que había que construir el país con los trabajadores, por eso fue ministro de Trabajo y eso le catapultó para luego ser presidente, además fue el que fundó prácticamente todas las industrias estratégicas en Argentina, contribuyó muchísimo a que Argentina sea un país industrializado, pero Eva Perón fue la que le dio ese toque tan humano a la administración de Perón, tan cercano a un pueblo tan necesitado, tan miserable como pasa muchas veces con la gente más humilde y con esa sensibilidad que ella tuvo de haber sido también la hija de una madre soltera en una familia muy pobre y que a veces vemos eso, que la gente cuando llega al poder se olvida de sus orígenes, para ella fue todo lo contrario, fue así como buscar que nadie, ningún niño, ninguna niña pase por lo que ella pasó, así que es un homenaje a ella también. Otra persona a la que creo que tenemos que homenajearle todo, si bien es bastante más polémico en nuestro país, una figura como la del Mariscal López. Dicen muchos pensadores que sobre el doctor Francia no debe haber ninguna duda de que realmente es como que el constructor de la identidad paraguaya. El Mariscal López a lo mejor ya es más polémico, pero el Mariscal López tuvo la característica de no ceder ante los ofrecimientos de abandonar la batalla e irse a vivir a un exilio de oro, teniendo realmente a lo mejor muchísimos recursos para hacerlo. Él decidió estar al lado de su pueblo hasta el final, en un proceso donde nuestro país era realmente el único país que se estaba desarrollando sin endeudamiento y su desarrollo era inclusive industrial. La fábrica Fundición de Hierro de La Rosada es un ejemplo de eso. Y todo lo que fue realmente la circunstancia también de las características geográficas de nuestro país, que es un país mediterráneo, que es un país muy aislado. No es que fue un autoaislamiento solamente, sino que también era un problema del control sobre los ríos, que justamente es una doctrina que se desarrolla en los gobiernos del doctor Francia y los López, que es la libre navegación de los ríos, lo que le obligó a Paraguay a industrializarse, a autosustentarse, a generar sus propias, no solamente sus propios alimentos, sino que inclusive sus propias vestimentas, sus propias armas. Un muy mal ejemplo realmente para la región. Y ahí estuvo el Mariscal López, cuyo cumpleaños recordamos el 24 de julio, al lado del pueblo hasta el final. En una guerra que podemos decir que a lo mejor es la primera guerra de un antiimperialismo ya más moderno, ¿verdad? No más colonialista, sino que antiimperialista, como fue esa guerra contra la Triple Alianza, que a lo mejor lo que estoy diciendo es un poco polémico, pero creo que vale la pena recordarle. Y ponía en un tuit, y le gustó muchísimo a la gente, me impresionó cómo le gustó a la gente, que no quiero más que esa estatua del Mariscal López esté ahí escondida detrás del Congreso invisible. Ojalá alguna vez pueda volver otra vez a la rotonda de Mariscal López. Ojalá alguna vez. En ese lugar estaba realmente desafiante. Yo creo que habrá sido muy molesto para los gobiernos extranjeros que todavía defienden esa guerra contra el Paraguay, porque yo creo que el pueblo que conoce la historia tanto de Brasil, Argentina, ni qué decir de Uruguay, no va a reivindicar esa guerra contra el Paraguay, pero sí hay todavía sectores que lo hacen y qué molesta habrá sido esa estatua todos esos años ahí y bueno, consiguieron lo que querían, le sacaron de ahí. Ojalá alguna vez pueda volver, pero eso ya es un deseo que ojalá se cumpla, que creo que tiene que ser el deseo de la mayoría de nosotros y nosotras que vivimos, habitamos esta tierra. Bueno, entonces hay mucho que recordar, hay otros efemérides también, como les decía, le recordábamos hoy también a Ananías Maidana, que nació justo una fecha también muy emblemática, porque el 26 de julio fue el asalto a la Moncada, que fue el inicio de un proceso revolucionario en la República de Cuba, que finalmente termina con el triunfo de la Revolución Cubana, que hasta hoy es un ejemplo para el mundo, porque así como ellos dicen, ellos salen con brigadas no a invadir militarmente otros países, sino que llevar médicos, medicinas y cuantas cosas más para el bien de los pueblos. Así que también un saludo a la República de Cuba por el aniversario de esa fecha emblemática, el asalto a Moncada, que coincide con también un gran luchador
que fue justamente por Fernando Lugo, homenajeado como reparación a todos esos años que estuvo preso, torturado por la dictadura de Stroessner, un maestro como fue Ananías Maidana, el comandante heroico de la juventud. Bueno, esos saludos quería dar, me parece muy importante recordarles a ellos. Tenemos otros recordatorios más también, pero antes quiero pasarle a Vivi Valdés para que nos comente un poco más, creo que tiene más datos sobre los jóvenes, lo que pasó hace un año, ese apresamiento, y también a lo mejor ayudarnos con la lectura de los mensajitos que por hoy nomás yo no voy a leer porque tuve problemas de internet, pero prometo volver a leer otra vez desde el próximo programa. Adelante, Vivi. Gracias, Merce. Bueno, los nombres de los compañeros que cayeron el año pasado, voy a leer, ¿verdad? En honor a ellos y a esa juventud rebelde realmente que no se deja ganar así nomás. Ellos son Fabricio Núñez, Sebastián Centrón, Jazmín Robles, Paulo Cosetti, Diego Pucineri, Guillermo Orgoroso y Ernesto Casaxia. Estos son los nombres entonces de los valientes jóvenes que el año pasado cayeron injustamente defendiendo la soberanía de su patria, ¿verdad? Bueno, entonces voy a leer los mensajitos. Nos quedamos hace rato en Nelson González. Bueno, dice Felicia Cristaldo, hola, falta una invitación más a los jóvenes, darles más participación porque ellos son el futuro. Ana María Garrido dice, mensaje de Tricidio González Candia. No olvidemos que el pasado viernes 24 de julio se cumplió un aniversario más del nacimiento del mariscal Francisco Solano López, justo vos lo recordabas, Merce. Y Ismael Maidana dice, creo que Ricardo Canese debe ser el candidato a presidente de la República por la Alianza Energética 2023-2028. Felicia Cristaldo, recordando que hay un documento en la iglesia donde dice Paraguay, Mante Yayapota, ahí está. Luego Isidro Obando, Ricardo Canese, presidente, saludos desde Tupacaraí. Beto Fleitas, en realidad el equipo está muy bien conformado y organizado. Felicitaciones a todos por sus luchas a favor de la soberanía energética del país. Reinaldo Larrea López, hace falta una factura única mensual de 50.000, así van a recaudar más de 90% de la ciudadanía, ahora hay muchos colgados. ¿Por qué no pueden pagar? Porque es muy caro. Cristino Ayala, la soberanía energética es uno de los recursos más importantes que tiene el país, por lo que debe estar en beneficio a toda la ciudadanía. Fausto Jiménez, Fuerza Ingenieros Canese, creo que es el único que trabaja entre los parlasurianos. Rafa López, los paraguayos siempre fueron relegados en todo este tiempo, en todo tipo de concepto dentro de esta política energética binacional, que solo el Brasil fue beneficiado gracias a nuestros consejeros paraguayos traidores. Tulio Ross dice, estábamos preparados para ir a la guerra contra Brasil, yo estaba en edad de hacer el CIMEFOR. Catalino Carabajal dice, lastimosamente los consejeros y el director de las represas son unos vendepatria y encima tienen unos salarios escandalosos, me indigna. Fuerza Ingeniero Canese, el único patriota. Luego tenemos más, ahí se va bajando acá. Erna Sánchez dice, qué mala suerte tenemos por nuestras autoridades, todos son vendepatria. Katia Fogel, hermoso programa como siempre. Bueno, estos son los mensajitos que nos manda la gente. Espero que nos sigan escribiendo y te paso la palabra, Merce. Gracias, Vivi. Bueno, muchas gracias a la gente que nos está escribiendo. Quería responder una de las preguntas que hicieron hace rato. ¿Cuánto ganaría Paraguay si se vende la energía a precio justo? Eso está en un libro que hizo el ingeniero Ricardo Canese, que es un libro bastante nuevo, él nos va a poder mostrar el libro enseguida, y donde a $55 el barril, considerando todos los conceptos, tanto el tema de la deuda, que se va a hacer cero en el 2023 como mínimo, realmente ya es cero ahora, son $1.000 millones que Paraguay puede recibir, porque ya no va a pagar más esos servicios, la deuda si se mantiene la tarifa, más la venta de energía a precio de mercado, tanto la de Itaipú como la de Yacyretá y otros conceptos que están ahí, que son los royalties, la compensación que hoy ya se recibe, etc. En total,
A $55 el barril, Paraguay puede recibir 3.600 millones de dólares al año. De ese monto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la soberanía hidroeléctrica. Por eso es que el acta secreta fue tan importante y casi le costó la cabeza a Abdo Benítez, porque el monto realmente de dinero era muy importante. Bueno, yo le voy a pasar ahora el micrófono al ingeniero, solamente les voy a mostrar el libro, a lo mejor puede comentar un poco más eso, y después, si nos puedes comentar cortito nomás, cómo fue el tema del ciclaje, para entender también otro antecedente de lo que fue este 25 de julio, y ya por entonces podemos después terminar nuestro programa ya contando un poco más sobre esa fecha, cómo fueron las negociaciones en el gobierno de Lugo. Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Mercedes. Sí, yo creo que también hay que destacar la lucha de los estudiantes que consiguieron un avance para el arancel cero. Creo que eso fue un gran logro, ¿no es cierto? En el Senado hubo una media sanción, y así que, pero eso yo te voy a dejar ya después para que vos comentes. Yo voy a ir a la parte energética. Bueno, acá está el libro en primer lugar. Este es el libro que lanzamos en, ¿vos te acordás, Mercedes? En marzo del 2019. O sea, tiene un año y piquito este libro, ¿no es cierto? Se llama Soberanía Hidroeléctrica, Renta Eléctrica y Desarrollo, ¿no? Y es muy actual realmente. Lo único que ha quedado un poquitito desfasado es la cotización. Claro, el petróleo cayó de cotización, pero en este momento está, estaba a $55, ahora está un poco por encima de $40. O sea, esos 3.600 millones de dólares de cualquier manera estarían en torno a 2.500 millones de dólares o incluso un poquitito más. Si se mantiene el actual bajo precio, de el petróleo, ¿no es cierto? Que es debido a la pandemia, a la recesión mundial que hay una recesión mundial, no solamente local, sino... y eso es una situación que no va a durar mucho, como explicamos en algunos programas también, porque el costo de explotación, de producción de los yacimientos más costosos, como son con el fracking, con la fractura hidráulica o los yacimientos offshore, en ese caso que están en el mar del Norte o en el Golfo de México, ¿no es cierto? Bueno, entonces tienen costos muy elevados. Entonces finalmente se va a equilibrar en torno a 50, 55 dólares nuevamente. Y por eso es muy correcto decirle que estamos hablando de 3.600 millones de dólares, esa perspectiva de largo plazo. Pero aún si fueran 2.500 millones de dólares, es muchísima plata y es, digamos, es el peor de los escenarios, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué recibir la miseria que en este momento estamos recibiendo y tenemos que recibir lo que corresponde. Eso es lo primero. También yo escuché, y antes de responder el tema de la frecuencia, alguna persona que dijo, bueno, de una energía eléctrica más barata. Claro, podemos tener una energía eléctrica más barata justamente con soberanía hidroeléctrica. Por eso en este libro se habla de justamente soberanía hidroeléctrica, renta eléctrica y desarrollo, un desarrollo sustentable que pase por la vigencia de los derechos humanos, de la energía eléctrica como un derecho humano y donde haya descuento inclusive, no solo pagar 50.000 guaraníes. Yo creo que hay gente que puede pagar 5.000, 10.000 guaraníes, mucho menos, ¿no es cierto? Mucho menos de 50.000. Hay gente que, bueno, está bien, que puede pagar un poco más y a lo mejor puede pagar 50.000. La energía eléctrica como un derecho humano, no para desperdiciar tampoco. Y de hecho los que más consumen, la gente que tiene mucho dinero, la gente que tiene mucho dinero tiene que pagar lo que cuesta y más. ¿Para qué? Para subsidiar al que poco tiene. ¿No? Tiene que haber una justicia distributiva en materia de energía eléctrica. No podemos nosotros hacer que aquellos que más tienen se aprovechen de esta inmensa riqueza hidroeléctrica para ganar todavía más dinero. Como ocurre ahora. Ahora las grandes mansiones pagan menos que una persona que tiene una casa modesta, aunque no se crea, ¿no es cierto? Paga una tarifa no 450 como paga un usuario normal, sino 300 guaraníes por kilowatt hora. ¿Por qué? Porque se abastece en media tensión, tiene una mansión, o sea, los grandes shopping, las grandes mansiones pagan menos que el pequeño almacencito, que la pequeña industria, que la clase media o el sector popular. Y eso es una barbaridad, digámoslo. ¿Y eso por qué? Porque tenemos un gobierno que gobierna para la gente más rica. Así es simple. Entonces tenemos que tener un gobierno que gobierne para el trabajo, para la generación de empleo, para desarrollar nuestro país, como ya estuvimos en la época de los López, de Francia, los López. Tenemos que
tomar esos aspectos positivos. Se puede, si hace 150 años, si hace 200 años se pudo sin la energía hidroeléctrica, con toda la energía hidroeléctrica que tenemos, pero lógico podemos hacer mucho más. Podemos mejorar muchísimo más la calidad de vida, generar mucho más empleo, mucho más alimento, mucho más bienestar que hace 150, 200 años. O sea, lo podemos hacer. Entonces, eso también para comentar lo que señalaba uno de los oyentes. Y voy al tema así pues, creo que también si no el tiempo se excede, ¿no es cierto? El tema de la frecuencia o ciclaje que preguntó Mercedes, porque fíjense que ocurrió, para hacer la cronología, ¿no? El acta de Foz de Iguazú, la gente participó, conseguimos la reafirmación de la soberanía hidroeléctrica, el tratado de Itaipú, la dictadura escondió ese trato, hizo entre 4 personas, fue un retroceso. La movilización de la gente ayudó a corregir algunas cosas que estaban mal en el tratado, algunas cosas. Y una de las cosas que y ya fue criticada, pero no se definió en el tratado, era en qué frecuencia iban a operar, iban a funcionar las unidades generadoras paraguayas. La brasileña en 60 ciclos, porque el sistema eléctrico brasileño tiene una frecuencia, se llama frecuencia de 60 ciclos, una corriente alterna. Eso quiere decir que esos polos, cuando uno enchufa cualquier artefacto eléctrico en un toma corriente, el polo se vuelve positivo o negativo 60 veces por segundo, cambia su polaridad en el Brasil. Y en nuestro país cambia 50 veces. Y en el mundo hay esos dos sistemas. Hay los de 60 ciclos, no que sean ni mejor ni peor, y hay los de 50 ciclos. Hay 60 y 50. Europa tiene 50 ciclos, Estados Unidos tiene 60 ciclos. Brasil tiene 60 ciclos, nosotros tenemos 50 ciclos, Argentina también tiene 50 ciclos. Bueno, lo cierto es que a medida que iba avanzando la obra y Brasil presionaba, la propuesta, como quien no quiere la cosa de Brasil, bueno, vamos a cambiar la frecuencia del Paraguay. Plantearon cambiar la frecuencia, no que la frecuencia de las unidades generadoras sean 50 ciclos como nos correspondía soberanamente. Bueno, y ahí se desató toda una polémica, porque eso iba a atrasarnos. Imagínense, los cambios de frecuencia para la gente que conoce técnicamente, yo voy a explicarle para los que no conocen, es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Porque yo tengo que cambiar todos los transformadores, todas las instalaciones que fueron diseñadas para 50 ciclos digamos, para que funcionen a 60 ciclos. Y el sistema eléctrico mismo tengo que separar porque no se pueden mezclar, ¿no es cierto? Es imposible mezclar un sistema de 50 con 60 ciclos. Entonces, lleva un tiempo muy prolongado. En Brasil mismo, Río de Janeiro tenía 50 ciclos, le llevó no sé cuántos años pasar a 60 ciclos, porque claro, en el Brasil, la mayor parte del Brasil tenía 60 ciclos, entonces ellos unificaron a 60 ciclos, pero le causó un enorme problema en la zona de Río de Janeiro que tenían 50 ciclos. Bueno, y ese proceso quería Brasil, o sea, tratarlo como una colonia, como una provincia más, un estado más de ellos, querían que nosotros cambiemos la frecuencia. Bueno, y ahí el Centro de Estudiantes de Ingeniería, yo me había recibido 2 años antes, en el año 75. En el año 77 se plantea, y lo plantea el ingeniero Enzo de Bernard, y viene con la propuesta de que al Paraguay le conviene cambiar la frecuencia porque algunas migajas iba a dar o ofrecía dar Brasil, que habría que ver si las daba o no daba, pero realmente el perjuicio, el daño iba a ser enorme. Entonces comenzó toda una movilización ciudadana encabezada por el Centro de Estudiantes de Ingeniería, ya en base a... Y inclusive hubo un debate de televisión. Mucha gente hasta ahora se recuerda ese debate de televisión que fue justamente en julio, a inicios de julio del año 77, ¿no? A inicios de julio del año 77. Y fue un debate donde fue el ingeniero de Bernardi, fue Domingo Laino, que era diputado, ¿no es cierto? Y le cuestionó, ambos eran profesores de la Facultad de Ingeniería, le cuestionó severamente. Luego estaban los estudiantes de ingeniería, estábamos los ingenieros recién recibidos, que le estábamos también cuestionando a Enzo de Bernardi, pero el cuestionamiento de Laino fue, claro, que ya era un político joven en ese momento, estamos hablando del año 77, con mucha incidencia lo hizo, y la gente de mi edad, o un poco más de mi edad, que vio ese debate hasta hoy se recuerda, pues fue el primer debate en televisión
donde la oposición participó abiertamente. ¿Y por qué la televisión, que era astronista, fue a dar un debate donde se le dejó en ridículo al ingeniero de Bernardi, ¿no? O sea, pues, el resultado fue ese, ¿no? Bueno, porque nuevamente la presión, ya había una presión ciudadana, había malestar dentro de las Fuerzas Armadas, esa es la información que nosotros teníamos, poco lo que pasó con Salto del Guairá, y finalmente el mismo dictador Stroessner tuvo que permitir ese debate que terminó de inclinar la balanza. Hay que decir ahí, fíjense la importancia nuevamente de la participación. La ciudadanía volvió a ganar y finalmente las 10 unidades que hoy tiene Itaipú del lado paraguayo, la mitad son de 50 ciclos. O sea, mantuvimos nuestras frecuencias, nuestro sistema eléctrico de 50 ciclos, e inclusive eso ha tenido un efecto beneficioso para la integración eléctrica regional, ¿no es cierto? Brasil tampoco nos salió perdiendo, porque Brasil, ¿qué hizo? Puso lo que se llama la estación Furnas, porque Furnas es la empresa eléctrica que lleva la mayor parte de la energía de Itaipú. En Foz de Iguazú puso una subestación rectificadora, porque entonces llega la energía eléctrica paraguaya de 50 ciclos hasta esa subestación. Allí se rectifica y se transmite desde Foz de Iguazú hasta San Pablo en corriente continua. Y en San Pablo se alterna nuevamente, se transforma en corriente alterna, pero ya de 60 ciclos. Y la corriente continua es muy conveniente para la transmisión, pero al mismo tiempo permite eso, la integración eléctrica entre sistemas de diferentes frecuencias. Entonces nosotros tenemos, de hecho, la mayor interconexión eléctrica de la región del Cono Sur, ¿no es cierto? La tenemos a través de Itaipú y la tenemos a través del territorio paraguayo, siempre que hagamos las obras eléctricas, que nosotros le estamos insistiendo y la anda hasta ahora. El gobierno Aldo Benítez se niega a hacer la infraestructura eléctrica, que no cuesta casi nada, cuesta unos 600 millones de dólares, en función a 3.600 millones de dólares que están en juego, no es nada, ¿no es cierto? Y con eso entonces sí, ahí vamos a poder disponer libremente también en lo técnico, porque si Brasil no quiere pagarnos lo que queremos, sencillamente ya un nuevo gobierno, obviamente no, Aldo Benítez va a levantar el teléfono y va a decir: che, Alberto Fernández, vos querés la energía en vez de quemar combustible, le mandamos nuestra energía de Itaipú y recibimos en trueque inclusive, por ejemplo, gasoil, fuel oil, y ganamos los dos. Ellos dejan de quemar combustible, nosotros recibimos algo que tenemos que pagar millones de dólares por eso, y que podríamos estar recibiendo a un precio muy conveniente. O sea, beneficio para los dos, para todos. ¿Qué posibilitó eso? Y esa movilización del año 77, ¿no es cierto? Que hay que decir, yo con eso sí termino, hay que decir que terminó con mi exilio. O sea, yo tuve debido porque vino una represión. O sea, siempre es así, a los jóvenes que se manifestaban también por la soberanía del Salto del Guairá en el año 76, y garrotazos recibieron, fueron presos, exiliados. Bueno, y a mí también me pasó eso, que me tuve que ir al exilio 7 años, pero el resultado fue que nuestro país quedó con la soberanía, con la capacidad de ejercer soberanía, gracias a eso que algunos jóvenes protestamos ahora, ¿cuánto? Hace 43 años, ¿no? Del año 77, y fue justamente en el mes de julio, ¿no? En el mes de julio, el debate ese fue el inicio de julio. Yo me tuve que ir al exilio ya a mediados, más o menos en esta fecha, un poquitito antes. Bueno, la participación, la convicción y la participación, esos son los dos ejes, y de luego tener claro el qué hacer, y con eso sí ya concluyo, ya apuntando a la revisión del anexo C. Tenemos que ejercer la soberanía, así de simple. Bueno, por supuesto, terminar de hacer esa obra eléctrica, que como digo, es una burguesa, no cuesta nada prácticamente, que de cualquier manera las necesitamos, esas líneas de transmisión, las necesitamos, hacerlas, entonces tenerlas operables para el 2023. Hay tiempo que una línea eléctrica se hace en 1 año y medio, 2 años. O sea, si hubiera voluntad política, Aldo Benítez hace rato la hubiera hecho. Él no tiene voluntad política, ese es el problema, ¿no? No es que falte tiempo, falta dinero. Se le autorizaron 1.600 millones de dólares, que los malgastó, que los robó. Ahora abrió empresas offshore, y bueno, uno hasta puede sospechar dónde van a esos 1.600 millones de dólares. Y bueno, probablemente vayan ahí a esa empresa offshore que nadie puede investigar.
con 600 millones de dólares, mucho menos el 30% de lo que se le autorizó, ahí perfectamente podemos ejercer el gobierno en el 2023, puede ejercer su soberanía y podemos tener 3.600 millones de dólares. Así ahí tenemos que apuntar. Y bueno, Mercedes, lo que estamos haciendo con esto es tratar de crear conciencia, que toda la ciudadanía tenga conciencia y que nos movilicemos todos para que efectivamente está esta campaña de juntar firmas justamente para que la ANDE tenga una unidad exportadora de energía, quizás pueda hablar un poco de eso, para que así ya el gobierno que haya en el 2023 simplemente exporte, ejerza la soberanía sin ninguna duda. Hasta ahí llego. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias también a la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Interesantísimo hablar de la historia que finalmente logró un resultado muy importante como fue el acuerdo de Lugo-Lula el 25 de julio del 2009, porque antes de eso todo era expectativa, era esperanza, queríamos y sabíamos que podíamos llegar a mejores condiciones con Brasil, pero no teníamos ese antecedente. Me acuerdo cuando fue la campaña electoral del año 2008, el tema principal de campaña fue ese, el tema de Itaipú, donde casi prácticamente todos los candidatos ya tuvieron que decir, bueno, algo vamos a hacer, pero el que dijo con más claramente y con más convicción fue Fernando Lugo, ganó las elecciones y hizo algo que casi ningún político o ningún candidato suele hacer, que es cumplir su compromiso con la ciudadanía. Se sentó a negociar con Brasil y se obtuvieron resultados demasiado importantes que nos sirven también para saber que se puede, que es posible, que aún lo más difícil, lo que parece casi imposible, es posible cuando la ciudadanía participa, cuando hay ese proceso también histórico como el que nos comentó Ricardo, desde la invasión de Puerto Renato, el acta de Foz de Iguazú, después el tratado que no fue consultado y generó protestas, y en el mismo año tuvieron que hacer notas reversales modificando un poco en algunos aspectos que ya eran el colmo, por lo menos a pesar de que era una dictadura, lo mismo que el ciclaje, que hubiera sido un enorme perjuicio para nuestro país, y finalmente los jóvenes consiguieron, aunque les costó el exilio, en este caso hasta al propio ingeniero Canese, que cuando eso ya era profesional, pero era activo, digamos, muy activo participante en esta cuestión en contra de los términos del Tratado de Itaipú, en contra de la entrega de nuestra soberanía. Y así llegamos del año 70 al año 2008, 2009, donde se negocia este acuerdo y finalmente se llega al acuerdo Lugo-Lula. Muchísimos años de acumulación para llegar a ese acuerdo. Ahí nos damos cuenta de lo importante también que es que elijamos a nuestras autoridades, que pensemos en figuras para las elecciones que tengan trayectoria, no que hagan lindas promesas, como suelo decir, que sabemos ya que el más mentiroso es el que sabe hacer las mejores promesas, sino que mirar la trayectoria, mirar qué ha hecho a favor del pueblo durante su vida, y a partir de ahí pensar en quiénes pueden ser nuestros candidatos. Bueno, y volviendo al tema de las largas historias de lucha, creo que hay otra historia de lucha que a lo mejor es más larga todavía que la de Itaipú, que es la lucha por la gratuidad de la universidad pública. Como me pidió Ricardo, voy a hablar muy cortito sobre eso, porque creo que los estudiantes universitarios realmente están haciendo historia. Me acuerdo cuando yo era estudiante en los 90, también peleamos por la gratuidad de la educación universitaria. Me imagino que Ricardo también lo hizo en su momento. Había una federación de estudiantes universitarios muy activa en los años 50 también, que luchaba contra la dictadura. Estoy segura que ellos también lucharon por el arancel cero, porque esa es una reivindicación que también llegó a nuestro país a través de lo que fue la lucha de los estudiantes de Argentina con la reforma de Córdoba en 1918. O sea, más de 100 años de lucha en el mundo por las universidades gratuitas. Argentina lo consiguió hace 70 años, justamente con Perón, lo estuvo festejando hace pocos días nomás. En Brasil también con la Constitución Federal del año 67 consiguieron la educación gratuita universitaria. Uruguay no sé la fecha, pero también en Uruguay la educación universitaria es gratuita. Y Paraguay en pleno siglo XXI, 2020, todavía estamos cobrándole a los estudiantes universitarios por estudiar. Entonces, dentro de esa historia, qué importante que consiguieron una media sanción en el Senado. Me acuerdo cuando yo era estudiante no teníamos ni siquiera un senador o un diputado que nos firme un proyecto de ley para la universidad gratuita. Ahora no solamente firmaron
sino que consiguieron una mayoría para aprobar esa universidad gratuita, que es realmente un sueño para eliminar una de las muchas barreras necesarias para que todos puedan acceder a la educación como es un derecho, como está en nuestra Constitución. Y la semana pasada nomás también tenía media sanción el boleto, el bono universitario de Internet, para que también los jóvenes puedan hacer sus clases a distancia aún sin tener dinero para pagarse el Internet. Son avances importantes que realmente hay que felicitarle a los jóvenes, son los mismos jóvenes que muchas veces están en la calle por la soberanía hidroeléctrica, también luchando por esta educación gratuita y uniendo muchas luchas, porque eso es lo que vimos en la movilización que hicieron el 23 pasado, que no se movilizaron solos, estuvieron también sindicatos, por ejemplo el sindicato de profesionales de la UNA, el sindicato de administrativos del Ministerio de Educación acompañándole a ellos, estuvieron varias centrales obreras, también las organizaciones campesinas hicieron manifiestos a favor de la educación de los jóvenes. Quiere decir que se están uniendo muchas luchas. Bueno, voy a pasarle con esta reflexión otra vez el micrófono a Vivi, que a lo mejor tiene también más para comentarnos, porque ella estuvo cubriendo estas movilizaciones de los estudiantes que fueron realmente increíblemente creativas, nos llenaron de energía a todos los que ya somos más viejitos. Y bueno, para ver también si hay más preguntas, comentarios, escríbanos, ya vamos a ir cerrando dentro de un ratito por hoy, así que apúrense en escribir si quieren que le leamos su comentario. Muchas gracias y le paso a Vivi. Gracias, Mercedes. Así es, estuvimos cubriendo con RTV Noticias la jornada de movilización, ¿verdad? Estaba muy bella realmente. Una jornada súper creativa, innovadora, de un ambiente festivo, tan lindo, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes dieron una muestra de civismo realmente ese día. Se quedaron hasta que lograron su media sanción ahí sentados, ordenados, respetando el distanciamiento social al costado del Congreso, así que mucha fuerza para la juventud estudiosa, para la juventud guerrera que no se deja. Entonces, creo que tenemos que copiar ese ejemplo. Eso es lo que le falta a la ciudadanía paraguaya, ese toque de rebeldía, de levantarse, de decir y sobre todo de creer, ¿verdad? Porque yo creo que una sociedad, una ciudadanía descreída no puede conquistar nada. Uno tiene que sentir en el corazón realmente que las cosas pueden cambiar y eso es lo que nos motiva a seguir. Bueno, voy a leer el resto de los mensajitos, Mercedes. Dice Bernabé Esquivel Núñez da Silveira. Mi saludo a Ricardo Canese y familia, que tenga mucha suerte. José Alcides Herrero dice cómo va el apoyo de la ANDE para recuperar la autarquía. Luciano Aquino, fuerza a la juventud paraguaya, especial a los universitarios que pueden discutir al gobierno. Ana María Garrido dice, mensaje de Trigidio González Candia. Si el mariscal López murió defendiendo la patria, no tenemos ninguna duda de que el ingeniero Canese, otro leonino, seguirá siendo un gran defensor de nuestra soberanía energética. Franco Francisco, éxitos. Esteban Ayala, Ricardo, a veces las gráficas quedan más. Esto es de hace un tiempo, ahora pagamos casi 500 por kilowatt, dice. Esteban Ayala, lástima que no me habilita a publicar imágenes. Elpidio Martínez Rojas. Respecto al mariscal, depende desde qué lugar se lo mire y la forma de análisis que uno haga. Existen dos miradas, mirar hacia la soberanía del pueblo o mirar favoreciendo a un grupo sectorial privilegiado. Felicia Cristaldo dice, fuerza señor Canese, la ciudadanía va a estar contigo. Ana María Mendoza de Maldonado, ingeniero, visita la carpa La Resistencia, ellos están solos con la bandera, sin partido, y ahí puede que se pueda hacer algo. Bueno, ellos también, la carpa Resistencia, tiene una enorme bandera que dice Itaipú no se vende, así que acompañan también esta lucha por la soberanía energética que lleva el ingeniero Ricardo y también Mercedes desde hace muchos años. Decirle, Mercedes, vos te fuiste con Ricardo al exilio, ¿verdad? Sería muy interesante también esa historia familiar que tiene esta familia, realmente toda comprometida con la lucha. Es muy difícil hacer eso, es muy difícil ser un luchador o luchadora social cuando eso involucra a la gente que uno ama y a veces le afecta, ¿verdad? Entonces es una muestra de mucha convicción y de mucha fortaleza espiritual. Entonces, bueno, esos fueron los mensajitos. Te paso la palabra, Mercedes.
Muchas gracias, Vi. Sí, yo creo que hay muchas historias de la dictadura de familias así enteras, como fue nuestro caso, que nos fuimos al exilio, que sufrieron la persecución. También al mismo tiempo tenemos algo importante que no hay en otros países, que es el archivo del terror, entonces se puede conocer mucho de esa historia, hay muchos registros. La otra vez estaba escuchando una grabación grabada por la policía, que está en el archivo del terror, de una llamada de robabastos a Epifanio Méndez Fleitas, por ejemplo. Entonces, hay tanto que ver, hay países que realmente tienen esos registros. A pesar de que volvieran a la democracia, los represores hicieron desaparecer todos esos registros. Y ahí, aún así, tenemos una deuda muy grande porque en Argentina se procesa a los genocidas. Acá si bien se empezó procesando y algunos de ellos fueron presos, muchos están todavía libres. Y así también en Argentina muchos hijos de torturadores se cambiaron el apellido porque realmente les daba vergüenza, les generaba inclusive un malestar permanente el uso del apellido de un torturador, de un represor. Muy diferentes acá donde le vemos a Abdo Benítez la semana pasada nomás reivindicándole a Stroessner otra vez y usando el apellido de su padre con mucho orgullo, que hasta eso es medio simbólico, pero lo que ya no es tan simbólico es que nunca han devuelto los bienes mal habidos. Y los bienes mal habidos ha sido a costa de la pobreza, el hambre, la muerte de los paraguayos y paraguayas, y necesitamos también para que esa reparación sea completa que se recupere todo eso, que los recursos que tiene nuestro país sean realmente para el pueblo, y como parte de eso está el tema de la soberanía hidroeléctrica. Recordando el 25 de julio, entonces que fue ayer, 11 años del acuerdo Lugo-Lula, y mirando hacia adelante porque eso nos marca una hoja de ruta. No lo decimos nosotros, lo dijo una ex canciller colorada, de un partido tradicional como fue en su momento la canciller Leila Rachid Lichi, decía que la hoja de ruta para el 2023 es el acuerdo Lugo-Lula. Así que tenemos que seguir hablando de estos temas para que la ciudadanía pueda seguir conociendo, informándose. La energía no tiene por qué ser un tema solamente para las élites. La energía en Paraguay tiene que ser para conocimiento de todo el pueblo paraguayo, para que podamos también defender. No se ama lo que no se conoce. Le paso a Ricardo Canese entonces ya para ir cerrando. Bueno, excelente, Mercedes. Sí, yo creo que vamos a cerrar entonces por ahora, ¿no es cierto? Porque realmente nosotros hablaríamos horas, pero creo que tenemos que tener siempre una hora de cierre. Ya estamos a las 8:30. Decirle de que la historia nos demuestra que efectivamente hemos podido avanzar cuando nos hemos movido, ¿no es cierto? El Salto, el Guairá, el Tratado de Itaipú, y bueno, se pudieron rever cosas después, el tema de la frecuencia, ¿no es cierto? Y toda la lucha, también hubo una lucha contra la deuda espuria, todo eso, bueno, eso desembocó en la candidatura de Fernando Lugo en 2008, en toda esa lucha por recuperar la soberanía, y posibilitó finalmente el acuerdo del 25 de julio del 2009, que nos ingresa dinero contante y sonante, que quizá hay que, tenemos que tener gobiernos que administren mejor, es cierto, pero bueno, esa es nuestra tarea también como ciudadanos, de votar mejores gobiernos, porque si no, vamos a tener los recursos, pero se van a estar mal utilizando por haber malos gobiernos. Entonces, pero sí, hemos avanzado hasta ahora, tenemos que dar sí la recuperación final de la soberanía, porque efectivamente el 2023 es una fecha clave, y si tenemos un gobierno entreguista que va para entregar la soberanía, bueno, ahí estamos perdidos, perdemos la última oportunidad en 50 años. Tenemos que tener un gobierno que efectivamente ejerza la soberanía, sin dudar, con apoyo de todo el pueblo, que busque el apoyo de todo el pueblo, que sea representativo de todo el pueblo. Entonces, creo que hacia ahí tenemos que caminar. Creo que Alcides Guerrero preguntaba también la campaña de autarquía. Bueno, eso es la campaña de firmas. Yo ya te dejaría quizá eso, Mercedes, para cerrar la campaña de firmas para el proyecto de autarquía de unidad de exportación de la ANDE, y pedirle a la gente que firme hay toda una campaña de recolección de firmas, están recogiendo ya muchas firmas. Bueno, entonces, participar. Creo que esa es
la lucha hoy se da con la participación. Así que yo le agradezco muchísimo a toda la gente que ha participado y que difunda, por favor, compartan esto, porque ahí vamos a ganar seguro la soberanía, vamos a ganar seguro un desarrollo sustentable para nuestro país. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Así es. Tenemos todas las de ganar si estamos unidos. Y dentro de eso, la campaña de autarquía para la ANDE es muy importante porque la ANDE es la que administra por el Estado paraguayo tanto Itaipú como Yacyretá y necesitamos una ANDE fuerte para el 2023. Entonces pueden hacer una firma digital. Si quieren hacer una firma física, también hay planillas en Citrande que quedan Fulgencio R. Moreno 660, casi Antequera. Y si quieren hacer digitalmente, por el momento estamos haciendo a través de una página que es yerovia.org, pero en breve vamos a tener también la página de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional. También está puesto en el Facebook, en el Twitter, en todas partes. Esa misma planilla de firmas digitales pueden entrar en la página, el fanpage de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, pueden entrar también en la de Citrande, tanto en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, y ahí pueden encontrar entonces la campaña de recolección de firmas. Bueno, ya tenemos que ir yéndonos. Voy a pasarle el micrófono a Vivi, entonces también para que se pueda ir despidiendo. Yo por mi parte ya me despido. Les agradezco muchísimo y les recuerdo que nos volvemos a encontrar otra vez el próximo domingo a las 7 menos cuarto. Nos vemos. Bueno, fuerza gente, arriba el ánimo, vamos a cambiar este país, así que vamos a ponerle energía a nuestros sueños y a luchar por ellos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Chao.